Hermanos, esta mañana vamos a cambiar un poquito el estudio. Estamos en el estudio de Juan, pero hoy vamos a estudiar algo diferente. Vamos a estar hablando del Domingo de Palmas. Y el título de esta mañana se llama He aquí tu rey viene a ti. Falta he aquí, hermanos. Fue mi error, perdón. He aquí tu rey viene a ti, que lo encontramos en el capítulo 21, versículo 5 de Mateos. Y vamos a estar estudiando el comienzo de la semana de la pasión de Cristo, el comienzo de la semana del sufrimiento que Cristo vivió en la última semana de vida que tuvo antes de ser crucificado, muerto y luego resucitar. Y esto da comienzo a lo que estaremos estudiando a través de esta semana. Nuestro hermano David nos estará trayendo un precioso estudio el viernes acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el domingo de resurrección. Así que se me dio el privilegio de abrir esta semana con el Domingo de Palmas. Así que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 21 y vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 11. Voy a tratar de ir despacio. Siempre trato, pero no puedo. Ore por mí, por favor. Comencemos en el capítulo 21, versículo 1, y vamos a tomarlo en partes. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y luego vamos a desglosar esos 3 versículos y nos vamos a saltar a los siguientes hasta que terminemos hasta el versículo 11. ¿Qué le parece? Amén. Si lo tiene conmigo, comencemos en el versículo 1, capítulo 21 de Mateo, versículo 1 al 3. Y comienza Mateo relatando esta última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y si ya lo tiene ahí, escucho páginas todavía volteando. Quiero darle un pequeño dato acerca de esto. Si usted lee los evangelios, los 4 evangelios se toman el tiempo para relatar estos eventos, la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lo estudia con un poco más con cuidado, se va a dar cuenta que cada uno de ellos toma la tercera parte de cada evangelio. Es más, Juan toma la mitad de su libro para relatar los eventos que ocurren en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante esta última semana, porque esta última semana culmina toda la obra de Jesucristo. Los 33 años que vivió sobre la tierra culminan en 7 días, y por eso ellos toman el tiempo para poder ir a través de los eventos que ocurrieron en esa semana. Mira lo que dice el versículo 1. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Comenzamos en el versículo 1. Si nota, comienza Mateo diciendo: cuando se acercaron a Jerusalén. Esto indica que no estaban en Jerusalén, ¿verdad? Dice que se estaban acercando a la ciudad de Jerusalén. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Significa que venían de diferente dirección. Su partida era de origen diferente. Lo hermoso de los evangelios es que nos dan esa información. Si usted se va un capítulo atrás, el capítulo 20, ahí mismo de Mateo, versículo 29, nos dicen de dónde venían ellos, de dónde venía Jesús y sus discípulos. Dice que salieron de Jericó. Dice, al salir ellos de Jericó, dice, les seguía una gran multitud. O sea que nuestro Señor Jesucristo venía con sus discípulos desde la ciudad de Jericó. Y dirá usted: bueno, pues, qué importante puede hacer eso, hermano. Bueno, Jericó no estaba a la vuelta de la esquina, ¿verdad? No era como la tiendita que podemos ir a agarrar algo y venimos. Estaba a 18 millas al este de la ciudad de Jerusalén. Y no solamente eso, Jericó estaba a 840 pies bajo el nivel del mar. Y para ponerlo esto en perspectiva, bajo el nivel del mar significa que Jericó es considerada una de las ciudades más bajas del mundo. En contraste con Jerusalén, que estaba a 2.540 pies arriba del nivel del mar. Tengo una gráfica para poderles mostrar. Gracias, hermanas, rápidas. Si se fijan, Jericó está abajo, mientras Jerusalén está en la cúspide de la montaña. El camino a Jerusalén era en ascenso, y en ascenso en una empinada. No solamente estaba a gran distancia, pero también estaba de forma elevada.
Y dirá usted, ¿y por qué es importante esto? Bueno, porque el camino que tenían que cruzar no solamente era difícil de caminar, pero también era peligroso. Tengo otra gráfica, hermanos, si la puede poner, para que lo puedan ver extendido. Esto para darles una imagen mental. Jericó lo tenemos en la parte de abajo. El Señor salió del distrito residencial de Jericó y cruzó a través del distrito municipal hasta llegar a Jerusalén en la parte de arriba. ¿Sí se veía? Tenían que subir montañas, bajar, volver a subir hasta llegar a Jerusalén por 18 millas. Era un tramo pesado, alto. Y nos dice la palabra de Dios ahí en Mateo que se acercaron a Belfagé. Belfagé era una aldea que estaba a las orillas de Jerusalén, estaba alrededor de 1 milla de distancia, y esta ciudad es donde dice la palabra de Dios que se detuvo nuestro Señor Jesús. Belfagé de hecho estaba a la par de una otra aldea llamada Betania, no sé si han escuchado, es donde vivía Lázaro y sus hermanas. El Señor pasaba mucho tiempo en Betania, iba y visitaba a sus amigos. Se cree que probablemente paró en Betania y le instruyó a sus discípulos que fueran a Belfagé por un encargo que él les tenía. Nos dice, la palabra de Dios nos dice que Belfagé, la palabra Belfagé significa las primicias de los higos. Y esto tiene una importancia tremenda, porque nuestro Señor Jesucristo sería el primer fruto de la resurrección, y Betania significa la casa de las aflicciones. Y sería de este lugar que nuestro Señor partiría a Jerusalén para ser crucificado, ¿verdad? Muerto y resucitado. Fue una gran distancia a la que nuestro Señor recurrió. Fue una gran distancia que Él voluntariamente caminó para ofrecerse como sacrificio por usted y por mí, para cumplir la voluntad del Padre. Fue una gran distancia. Y él sabía lo que enfrentaría. No era algo nuevo para él. Ahí mismo en el capítulo 20 de Mateo, versículo 17 y 18, dice que a medida que iba caminando hacia Jerusalén, apartó a sus discípulos a un lado y les dejó saber lo que le esperaba a él en Jerusalén. Mire lo que les dice. Del capítulo 20, versículo 17 al 19, dice, subiendo Jesús, a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Pero no se acaba todo ahí, dice, mas al tercer día resucitará. Él sabía lo que tenía que enfrentar. No era tanto el sufrimiento físico que iba a enfrentar, pero el sufrimiento espiritual. El pecado de toda la humanidad iba a ser depositado sobre él. Iba a ser separado de su Padre. Este era el peor sufrimiento que él tenía que sufrir. Su maldad, mi maldad, iba a ser depositada sobre él. Y él iba a pagar la deuda que usted y yo debíamos haber pagado en esa cruz. Todo lo debemos a él. Amén. Todo. La canción que estábamos cantando, Gratitud, dice que no hay nada que podamos ofrecerle. No tenemos nada. Cuando venimos a él, veníamos quebrantados, llenos de pecados, de maldades. ¿Qué podíamos darle a Cristo de nuestra vida? No había nada bueno en nosotros. Nada bueno. Pero Él nos dio todo. Nos dio vida eterna. Dice que nos vistió de nuevas ropas. Nos hizo nación santa, escogida. Bendito sea nuestro Señor. Que toma la escoria, lo que nos sirve, lo limpia, lo pule y lo usa para su gloria. Amén. Ese es nuestro Señor. No teníamos nada. Lo único que tenemos para ofrecerle es nuestra alabanza, es nuestra adoración. Él sabía lo que tenía que enfrentar. Él sabía que tenía que poner su vida por usted y por mí. Pero dice que
nadie le quitó su vida. Me gusta como Juan lo pone ahí en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo y la vuelvo a tomar. Mire lo que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Obediente, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa razón, ¿verdad? Él sería exaltado después que resucitara. Amén. Y vamos a tocar eso más adelante. Pero sigue diciendo ahí en el capítulo 21, versículo 1, al final, la parte que no leímos, dice que una vez que llegó a Belfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Es interesante porque en cada uno de los evangelios el nombre de los discípulos no es mencionado. La identidad no es revelada a nosotros. Usted lee cada uno de los relatos que da los evangelios, porque cada uno de los evangelios da relatos similares, ¿verdad? Registrando estos eventos. Y cada uno de ellos menciona que Jesús envió 2 discípulos, pero ni uno de ellos menciona el nombre de estos discípulos. ¿Por qué? Porque el enfoque no es tanto en la identidad de los discípulos, pero en la identidad de quien los envía. La obediencia que estos discípulos tuvieron a obedecer al Señor. Si ve, nuestra identidad se forja en Cristo. Me gusta como Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi identidad está en Cristo. Él nos da una nueva identidad y esa identidad es en Él. No es necesaria la identificación de los 2 discípulos, pero ¿a quién los envió? Vamos al versículo 2 y al versículo 3. Mira lo que dice el versículo 2. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. El Señor les dice, vayan a la aldea del frente. La aldea que estaba al frente se cree que pueda ser Betfagé, ya que Betania estaba un poco atrás antes de llegar a Jerusalén. Se cree que se les envió que fueran a la aldea de Betfagé a buscar esta asna. Es una burra, género femenino, tengo que identificar el género, ¿verdad? Y un pollino es un burrito joven, el hijo de una asna, una burra en este caso. Mateo es el único que menciona la asna, los otros evangelios solo mencionan el pollino. Pero dice que los mandaron a buscar esta asna. Y quiero aclarar esto, hermanos, Jesús no los mandó a robar. Esto quizás ya estaba arreglado, porque muchos van a decir, bueno, mira, mandó a que agarrar una asna y un burro, ¿verdad? Del vecino. No vaya a querer agarrar las gallinas del vecino, decir, es que el Señor me mandó. El Señor dice, no, esto quizás ya estaba prearreglado. El Señor pasaba mucho tiempo en esta área, quizás ya había hablado con alguien, ya lo había visto, o quizás la soberanía de Dios, ¿verdad? Yo digo que quizás estaba arreglado porque en Lucas capítulo 19, el Señor les da instrucciones y les dice, si alguien les dice que por qué los llevan, decirle que los necesito. Y en Lucas capítulo 19, versículo 33 a 34, los dueños confrontan a los discípulos y dicen, hey, ¿para dónde me llevas mi burrito? Mira lo que dice. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor los necesita. Y si sigues leyendo el versículo 35 y 36, los dueños dijeron, pues está bien, ¿verdad? Pues llévatelo. Esto es posible que el Señor haya hecho arreglos para poder tener este pollino, este hijo de burra, para poderlo usar para lo que venía más adelante. Y esto tiene un significado y lo vamos a profundizar en este momento. Algo que es también que cabe notar es que este burro no había sido montado por absolutamente nadie. El burro joven, ¿verdad? No la mamá, pero el burro pequeño. ¿Y por qué? Porque era necesario que fuera específicamente solo para nuestro Señor Jesús, para que se cumpliera lo que había estado predicho, lo que habían dicho los profetas. ¿Qué vemos en estos pasajes? Del versículo 1 al 3, vemos la obediencia de los discípulos y vemos la soberanía de Cristo.
Nada lo toma por sorpresa. La soberanía, no hay nada que tome a Dios por sorpresa. Voy a repetirlo otra vez. No hay nada que tome a Dios por sorpresa, hermano. Usted quería sorprender a Dios, no se va a poder. Le quería tirar un party, ¿verdad? Un cumpleaños de sorpresa, no se puede. Dice la palabra de Dios que Él conoce el futuro. No hay nada que esté escondido delante de sus ojos. Él lo sabe todo. Estaba en sus planes exactamente que esto ocurriera como Él lo había planeado. Dice la palabra de Dios que no cae ni siquiera un pajarillo al suelo sin que Él lo sepa, ahí en Mateo 10:29. Nada ocurre sin que Él lo sepa. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Dios está en control de su vida, está en control de mi vida. Así que no se desespere cuando las dificultades lleguen, porque Dios está en control de esa dificultad. Amén. Solo tiene que ser paciente y esperar. Y confiar que Dios está en control de ello. El problema es que cuando estamos en medio del dolor, queremos salir del problema. ¿Se ha dado cuenta? Es como cuando agarramos un dolor de cabeza, queremos un ibuprofeno rápidamente. O no, usted no es como yo quizás, ¿verdad? No. Pero eso es lo que ocurre. Estamos en un dolor tremendo y queremos no queremos atravesar por el dolor. Tenemos que ser pacientes y entender que Dios está en control de ello. Amén. Y como nos dice allá en Romanos, que todas las cosas funcionan para bien para aquellos que en Él confían y que le aman. Mire lo que sigue diciendo. Decimos que Jesucristo es soberano. El Señor tenía este plan divino. No hay nada que salga de su control. Y esto lo podemos ver a través de la revelación de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Usted cree que el Señor estaba fuera de control, que Él no sabía lo que tendría que ocurrir desde que empezamos en la creación hasta que terminamos en Apocalipsis? Cuando vemos a Satanás engañando a Eva en el jardín del Edén, ¿usted cree que Dios no tenía esto planeado? Estaba en los planes de Dios que esto ocurriera. Por la misma razón, en el capítulo 3, versículo 15, da la promesa del Mesías que vendría y daría redención a aquellos que hubieran caído sobre el pecado. Satanás no pudo detener el plan de Dios. Los fariseos, los religiosos de su tiempo no pudieron detener el plan de Dios. Usted y yo no podemos detener el plan de Dios. No hay nada que pueda detener el plan de Dios. Se cumplirá a la perfección, exactamente como Él lo tiene planeado. Me gusta cómo lo pone Daniel en capítulo 4, versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ouch. Para usted y para mí, hermano. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué hacer? Nada, dice la palabra de Dios. El plan de Dios estaba trazado y lo iba a cumplir a su perfección. 620 años antes del nacimiento de Jesucristo, Jeremías le dice al pueblo de Israel, antes de ser llevado como cautivos a Babilonia, lo siguiente. Le dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Esto es para el pueblo de Israel. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esas palabras son para nosotros también, hermanos. Él tiene planes para nosotros. Y sus planes son mejores que los nuestros. ¿Se ha dado cuenta? Porque nosotros siempre metemos la pata, como dicen en mi país, planeando nuestras cosas, pero el Señor sabe mejor. Y muchas veces cuando nuestros planes no funcionan, no salen como queremos, muchas veces nos molestamos. ¿Se ha dado cuenta? Es que no funcionó. Pero quizás el Señor es redirigiendo estos planes, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, evitándote un dolor mayor. Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. El hermano Rafa hace un momento dijo que aún las dificultades son buenas. Cierto. Porque es Dios trabajando en nosotros. Amén. Este día el Señor llega a Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén, para en Betfagé y manda a sus discípulos a agarrar el asna y el burro porque lo iba a utilizar para algo. Este día, hermanos, el domingo de Palmas, marca el comienzo del sufrimiento que viviría nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Este día culmina con el ministerio de Jesús,
30 años de anonimato, 3 años de ministerio público, 33 años de vida se culminarían en 7 días. Y este día da el comienzo de ello. Importantísimo, hermoso. Él sabía para qué ocupaba el asna y el pollino. Este día estaba predeterminado por Dios. Había sido profetizado por los profetas. Esto es lo que dice el versículo 4 y versículo 5 ahí en nuestro estudio, capítulo 21 de Mateo, versículo 4 y versículo 5 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿De qué profeta está hablando? En Zacarías capítulo 9, versículo 9 nos dice quién es este profeta. Estamos hablando de casi 580 años antes de que Cristo viniera. Zacarías da la profecía de que el Rey de Reyes, el verdadero rey, entraría a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre el hijo de un animal de carga. Y sería recibido con alabanza, con palmas. Mire lo que dice Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Cristo no vino en un caballo de guerra, hermanos, sino en un animal de carga. No vino con la fuerza de un imperio, de un general, sino vino humilde, como un cordero a ser sacrificado, sobre un asno. No entró para ser aclamado, sino para ser crucificado. Su entrada es el cumplimiento de la profecía de Zacarías y el cumplimiento del plan de Dios. Fíjense, hoy celebramos líderes a través del mundo por el poder, por las riquezas que tienen. Y Cristo muestra que Él entró como un rey humilde, montado sobre un asno. Y vamos a estudiar un poco más adelante por qué es importante esto, por qué el asno. Si ve, el burro era de uso común, en contraste con el caballo. El caballo era para el militar élite. Cristo escogió un burro para poder entrar a la ciudad de Jerusalén. En el día de su coronación entró montado sobre un burro. El verdadero rey entró en humildad. ¿Qué contraste con los líderes de nuestro tiempo? Él sigue viniendo en este momento a nosotros, no como general, pero como Salvador, ofreciendo vida para aquel que aún no ha conocido a Jesucristo. Aún hay tiempo de que vengas a los pies de Cristo. No esperes que Él venga como general, porque Él volverá, y ya no volverá sobre un burro, volverá sobre un caballo y vendrá impartiendo justicia. Eso es lo que vemos en el capítulo 21 de Mateo. Esta fue su primera entrada. Su gloriosa venida será diferente. Y queremos estar del lado de nuestro Señor para no ser hallados como enemigos. Y no te estoy asustando si no conoces de Dios. Porque te amo, te lo estoy diciendo. Porque Él te ofrece lo que el mundo no puede ofrecer. Amén. Mire lo que dice el capítulo 21, versículos 6 al 8. Sigamos. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. O sea que los discípulos tomaron la orden de Jesús y fueron a tomar el asna. Dice: y trajeron el asna y el pollino, y escuche bien, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Dice que trajeron el burrito, y la multitud que le rodeaba tomó los mantos, y los mantos eran sus ropas, ¿verdad? Sus capas. Las tomaron y las pusieron sobre el pollino, y también las pusieron sobre el suelo para que el Señor caminara sobre ellas. Y extender los mantos debajo de alguien simboliza sumisión, simboliza honor, reconocimiento.
de autoridad, simboliza que esto solo era hecho para aquellos que estaban para una persona que era de la realeza. Alguien que tenía un poder, que era reconocido como un líder. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Aquellos que han leído el Antiguo Testamento en el libro de Reyes, ¿se acuerdan del rey Acab? Un rey muy malo que tenía una esposa. Se casó mal el varón, le tocó mala esposa. Se llamaba Jezabel. Y esta mujer era malísima. Esta fue la que hizo que se asustara a Elías y se fuera a esconder a una cueva. Sí, la palabra de Dios lo enseña. Isaías, después de decapitar 450 falsos profetas, Jezabel le dice que lo iba a matar y Elías corre y se esconde. Era tremenda esta mujer. Acab era el rey que estaba reinando sobre este tiempo, era alrededor de los años 840 a.C. Y el profeta Eliseo envía a uno de sus pupilos a ungir a un nuevo rey. Y va y unge a Jehu, ¿verdad? Y este muchacho era un príncipe de guerra, le llaman. En el capítulo 9 de Segunda de Reyes, dice que llegó el asistente de Eliseo y vio a todos los príncipes de guerra sentados y dijo, hey, quiero hablar con el príncipe de guerra. Y Jehu dice, ¿quién? ¿Cuál de todos? Todos somos príncipes. Le dice, tú, ven para acá. Va y lo unge como rey. Y cuando regresa, los demás príncipes se le quedan viendo y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el loco? Porque así le llamó. ¿A qué vino a ti este loco? Y le dice, bueno, es que me dijo que ahora ya soy el nuevo rey. Todos estos hombres que estaban con él eran comandantes militares que tenían autoridad y reconocían el liderazgo. Y dice la palabra de Dios que en cuanto él les dijo que él había sido ungido como rey por Dios, quitaron sus capas y las pusieron en el suelo para que él caminara. Como en forma de reverencia, reconociendo que él era ahora el nuevo líder de Israel, no solamente puesto por hombre, pero puesto por Dios. Los mantos eran valiosos en aquel tiempo en el contexto del Nuevo y del Antiguo Testamento eran valiosos y representaban la identidad y el estatus económico de cada quien. Cuando tomaban la ropa y la ponían sobre los pies de alguien era porque tenían un respeto y le daban honra. Al ponerlos bajo los pies de Jehu declaraban su lealtad y ponían todo lo que tenían bajo su autoridad. Lo mismo estaba haciendo esta multitud a la entrada de Jerusalén. Cuando vieron entrar a Jesucristo, entendieron, conocían la profecía de Zacarías y sabían que el que venía, el que estaba entrando a Jerusalén sobre este pollino, era la descendencia, el heredero de David, el Mesías, el ungido, el prometido por el Antiguo Testamento. Y ponían sus mantos debajo de ellos. Solo hacían en forma de reverencia, para poderle dar homenaje real. Era una señal pública de que reconocían de que no solo Jehu era nuevo rey de Israel, pero que Cristo era el ungido de Dios que venía a liberarlos, ¿verdad? Era una forma de celebración. El tirar los mantos era decir, Señor, te entregamos todo a ti, nos rendimos a ti, estamos bajo tu liderazgo, estamos bajo tu mandato. Es lo que estaban haciendo. Lo reconocieron. Y esto era necesario que ocurriera para que se cumpliera la profecía. Ahora, no solamente ponían sus mantos. La segunda parte del versículo 8 dice que otros cortaban ramas de árboles y también las tendían sobre el camino. Juan nos dice en el capítulo 12 que las ramas que cortaban eran ramas de palmera. ¿Quiénes son de la costa? Nadie. Entonces sabe subirse a las palmas, ¿de verdad, hermanos? Para bajar los cocos. Yo soy de la costa. No, parecíamos monos, ¿verdad? Solo para poder tomarnos un traguito de agua de coco. Qué barbaridad. Qué irresponsabilidad la suya, hermanos. Se pudo haber caído de ahí. Dice que cortaban ramas de palmeras y las ponían debajo para que el Señor caminara. Y las ramas, hermanos, significan, las ramas de palmera en este caso, se remontan a la época de la Revolución Macabea.
han escuchado la Revolución Macabea. Esto fue 200 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No encontramos mucha información en la Biblia porque estos hechos fueron registrados en escritos rabínicos de los judíos, tanto como el Talmud. También lo encontramos en Josefus, uno de los historiadores, toca acerca de la Revolución Macabea en el capítulo 6 de Antigüedades. Pero hay dos libros que no forman parte de nuestra Biblia, se llaman libros deuterocanónicos, que son parte de la Biblia católica. A estos no se les aceptó como inspirados por Dios porque no estaban en la armonía de la palabra de Dios. Pero hay dos libros, es Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Y estos libros tienen toda la historia de la Revolución Macabea. Esta Revolución Macabea era acerca de una familia de sacerdotes que se levantó contra el imperio griego. Es más, se levantó contra Antíoco Epífanes. Este fue un hombre que se atrevió a entrar al templo y ofreció holocausto, ofreció un sacrificio de cerdo y levantó un altar a Zeus en el templo de Jerusalén. Y esta familia de sacerdotes se levantó en revuelta y peleó contra Epífanes, ganando la guerra en el año 164 a.C. Y cuando ganaron la guerra, no tiene libro, pero ahí en Primera de Macabeos, capítulo 13, versículo 51, va a decir, hermano, ¿qué está haciendo leyendo Macabeos? Es necesario para la historia, hermano. En ese capítulo habla de cómo recibieron a la familia de los Macabeos. Y dice que ponían ramas delante de ellos. No creo que la tenga aquí. ¿Sí la tengo? No la traje. No creo que me la hubiera permitido, creo que la borró Monique, dijo no ponemos Macabeos aquí. Pero los Macabeos dice que ponían las ramas debajo de estos y los recibían con ramas, moviendo las ramas de un lado a otro y poniéndolas debajo de ellos para recibirlo. Oh, sí la puso, gracias. Dice, y llevaban las manos ramas verdes y palmas y entonaban himnos al que había conducido un buen término de la purificación del templo. Esto fue al final, después de que obtuvieron la victoria sobre Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y recuperaron el templo, reinstituyeron los rituales y las ceremonias del templo. El pueblo salió a recibirlos con palmas y eso se quedó. Lo que está pasando aquí en Jerusalén es que el pueblo de Israel, Jerusalén, está recibiendo a Jesús como un libertador. Pero no como un libertador espiritual, pero como un libertador político. Lo están viendo como aquel que los librará podríamos decir, del pie opresor del imperio romano que los estaba oprimiendo durante ya varios siglos. Lo reciben con esta gran, podríamos decirlo, con esta gran alabanza y dándole esa victoria militar. Le están dando como un homenaje de victoria militar al recibirlo con palmas. Vemos los mantos significan homenaje y las palmas significan un homenaje de victoria militar. Lo reciben como si fuera el general que vendrá y los liberará del brazo, del pie opresor del imperio romano. Pero en realidad Cristo no venía como eso. Confundieron completamente cuál era el propósito de Jesús. Jesús no venía a darles una libertad política, venía a darles una libertad espiritual. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:1 que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino a acabar con eso. Él vino a cortar la enemistad que había entre Dios y el hombre a través de su sacrificio en la cruz. Ese era su propósito. Ahora no lo confunda, Él regresará y regresará con esa fuerza militar. Apocalipsis nos dice en el capítulo 19 que regresará como rey, amén, impartiendo justicia, pero en este tiempo venía para darnos salvación, para reconciliarnos con Dios. Mira lo que dice el versículo 9, capítulo 21, versículo 9. Me dijo el hermano que tenía hasta las 2 de la tarde. ¿No? Ok. Capítulo 21, versículo 9. Dice, y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito
el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Preciosa alabanza. No solamente ponían sus ramas, tiraban sus mantos, mientras Cristo venía montado sobre un burro, sobre un asno, sobre un pollino. Dice la palabra de Dios que las grandes multitudes, dice que iban multitudes atrás y adelante de él. Imagínese por un momento, el camino de Jericó era alrededor de unos 20 a 30 pies, de acuerdo a algunos historiadores, de ancho para entrar a Jerusalén. ¿Se imagina la multitud que abarcaba? Josefus en su libro de antigüedades dice que durante las fiestas Pascuas, durante este tiempo, como unos 10 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que se congregaron en Jerusalén 2.7 millones de peregrinos. Imagínese la multitud que recibió a Jesucristo en Jerusalén. Por un momento, algunos escolares bíblicos son más conservadores y dicen que la multitud que iba con Jesús para entrar a Jerusalén era alrededor de 500,000 de personas. Todas agrupadas en un pequeño camino que entraba a la ciudad de Jerusalén. Y dice que tenía una multitud al frente y una atrás. Bueno, nos dice en el capítulo 20 de Mateo, versículo 29, que una gran multitud le seguía de Jericó. Y creo que es en el capítulo 19 de Lucas, nos dice que una multitud salió de Jerusalén a recibirlo. Mire lo que Juan capítulo 12, perdón, no Lucas, pero Juan capítulo 12, versículo 12 y 13, dice que una multitud salió de Jerusalén a recibirlo porque se habían dado cuenta que él venía a Jerusalén. So, tenemos estas dos multitudes que hacen un sándwich con él en el medio. Y él va caminando sobre el burro. Imagínese, hace una imagen mental. Él va caminando con este gran número de multitud hacia Jerusalén. Y todos van cantando a una sola voz que dice, Hosana, Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos, Señor. Y el Hijo de David es un título mesiánico dado al Mesías, al Cristo que habría de venir, al descendiente directo de David, aquel que vendría, al león de Judá, el que vendría y pondría fin al gobierno terrenal y abriría paso al gobierno teocrático donde Dios reinaría. Amén. Hijo de David, estaban clamando a aquel que vendría a liberarlos. En capítulo 2, en el capítulo 7 de 2 de Samuel, versículos 12 y 13, es esta promesa dada a David que de él surgiría el Redentor. Mire lo que dice. Le está hablando Samuel a David, le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino por unos días, o para siempre, para siempre. Estableceré su reino para siempre, ¿verdad? Hosana al Hijo de David. Y luego cantan el Salmo 118, versículo 25-26. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Este capítulo Salmos de 118, es parte de un grupo de salmos conocido como el Jalel. Son salmos de alabanza que se daban solamente durante las fiestas de Pascuas y otras fiestas que celebraban dentro de los judíos, ¿verdad? Pero específicamente se cantaban del Salmo 113 al Salmo 118 y eran conocidos como los salmos de alabanza. En este caso, ellos le están cantando el salmo de alabanza a nuestro Señor Jesús, reconociendo que Él es el descendiente de David, Él es el Mesías que había prometido el Antiguo Testamento, que es el rey que estaban esperando, que venía a liberarlos. Ahora, hermano, ¿tú reconoces a Jesús? ¿Lo reconoces como tu rey? Amén. Tener una idea adecuada de quién es Cristo asegura nuestra eternidad en los cielos. Si usted no entiende quién es Jesús y no tiene al correcto Jesús, va a terminar con un Jesús falso, una salvación falsa y una eternidad separada de Él. Amén. Es importante reconocer quién es Él.
es importante entender quién es Cristo. Interesante que las multitudes clamaban, Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero esta misma multitud que clamaba Hosana, Hosana al Hijo de David, 4 o 5 días después estarían clamando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué interesante, ¿no? Cuando lo vieron entrar en Jerusalén, lo vieron entrar como su rey, pero cuando les dieron la opción de escoger, escogieron crucificar a Cristo y no al criminal Barrabás. Si ve, creo que es en nuestra naturaleza que queremos de Dios solamente cuando todo nos está saliendo bien, ¿se ha dado cuenta? Pero cuando ya las cosas no salen bien, ya no queremos del Señor. ¿Cómo estamos proclamando nosotros a Cristo, hermanos? ¿Lo estamos proclamando por emoción, como esta multitud lo hacía? Se emocionó al ver a Cristo entrar sobre el pollino. Y clamaban, Hosana, Hosana al Hijo de David, pero una vez que la emoción pasó, una vez que la euforia pasó, se les olvidó lo que habían proclamado al comienzo de la semana y terminaron gritando, crucifícale. ¿Cómo estamos proclamando nosotros a Jesús? ¿Lo hacemos por emoción o por convicción? Estamos convencidos de quién es Cristo, independientemente de lo que ocurra en nuestra vida, independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, entendemos quién es Él. ¿Cómo lo proclamamos? ¿Cómo lo representamos? Nos dice aquí ya para terminar el versículo 10 y 11. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente dijo, ¿ya? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Se imagina? ¿Usted ha ido alguna vez a un estadio? Cuando está en el estadio y ve la ola que viene a través de usted, todo el mundo quiere levantarse y hacer la ola, ¿verdad? O cuando usted estaba en el mundo y le daba por mover la cadera, ¿verdad? Se levantaba una pareja y usted estaba en la silla. Y si a veces todavía no está redimida la pierna, aún todavía, ¿verdad? Como que se le mueve la pierna. Pero esa es la euforia, ¿verdad? Ve a alguien hacer algo, lo hace usted. Es lo que pasó con esta multitud en Jerusalén. Todo el mundo estaba con la emoción de que Jesús había entrado, pero no entendían quién era este Jesús. ¿Se imagina? Es como las protestas que ocurrieron hace un poco de tiempo. Estaba viendo las noticias y estaban llevando una protesta, ¿verdad? No recuerdo, no voy a dar detalles al respecto. Pero se acerca al reportero y le pregunta, ¿y por qué protestas? No sé, pero pues aquí estoy apoyando. No sabía cuál era la causa que estaba apoyando, pero él estaba protestando. Lo mismo ocurre con estas personas. Ven a Jesús entrar y ven el movimiento, ven que las multitudes se aglomeran a Jesús y empiezan a gritar Hosana y ellos se unen, Hosana, Hosana, pero no sabían lo que estaban haciendo. Y muchas veces dentro del cristianismo tenemos lo mismo. Tenemos cristianos que vienen año tras año, se sientan en una silla, pero no han conocido a Cristo. Y creen que el cristianismo, que el seguir a Cristo es solamente una responsabilidad de domingo a domingo, es un compromiso de vida, es un estilo de vida. Entender quién somos en Cristo, la identidad que Él nos ha dado y reconocer quién es Él. Amén. Proclamarlo por convicción y no por emoción. No porque mi familia va a la iglesia, pero porque yo conozco a Cristo. Porque yo tuve un encuentro con Él. Porque yo lo experimenté. Porque Él me salvó. Que sea personal, tuya, hermano. No por emoción. Amén.
esta multitud estaba confundida. Ni siquiera sabía quién era. Y le dice, ¿quién es este? Y le dice, escuche, y aquí las expectativas bajan. Ya no era el ungido del Antiguo Testamento, ya no era el hijo de David, ya no era el rey que estaban esperando, pero era el profeta de Nazaret. Y ese era un término diminutivo utilizado para Jesús para identificar su origen, de dónde había salido, porque Nazaret era una ciudad muy humilde, poco conocida. Natanael le dijo, ¿qué bueno puede salir de Nazaret? Nada bueno puede salir de ahí. Olvidaron completamente quién era él. Su emoción bajó y su convicción falló. Que nuestro amor, que nuestra pasión por Cristo se mantenga viva a pesar de las circunstancias. Que no sea por emoción, pero que sea por convicción. Que estemos seguros sobre quién estamos parados, quién nos sostiene y quién es Cristo. Amén. Que no seamos de esta multitud que estaban confundidos de quién era Él. Amén. Ahora que entendemos quién es Cristo, lo que vino a hacer y lo que hizo por nosotros y por qué murió en la cruz, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, resucitó, hermanos. Amén. Su sacrificio no fue en vano. Usted y yo somos el fruto de lo que Él hizo hace 2000 años atrás. Y dice la palabra de Dios que Él no se quedó humillado, pero que fue exaltado hasta lo sumo. Amén. Y ahora dice la palabra de Dios que no solo usted y yo le alabaremos, no solo usted y yo nos arrodillaremos delante de su presencia, pero aún los impíos mismos, aquellos que no lo reconocen como su rey, que no lo reconocen como su salvador, como su Señor, dice que también se arrodillarán. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, y aquí vamos a terminar. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble alguna rodilla, o toda, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará, hermanos. Nadie podrá estar de pie delante del Rey. Nadie. Todos le confesarán que Él es Jesucristo, que Él es el Señor para la gloria del Dios Padre. Él vino humilde, pero regresará con poder. Ya no regresará sobre un burro, pero regresará sobre un caballo. Y dice la palabra de Dios que de su boca saldrá una espada con la que juzgará a las naciones. Mira lo que dice ahí en Apocalipsis versículo 19, capítulo 19, versículo 11 al 16. Dice, y vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, muchas diademas. Dice, tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado de sangre y en su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Cuál es, hermanos? Ayúdeme. Amén. A Él sea la gloria, amén. Rey de reyes y Señor de señores. Y usted y yo estaremos en esa escena celestial en un futuro cuando nos encontremos con nuestro Salvador y estaremos delante del trono alabando y glorificándole a Él, unidos a una sola voz, cantando esta vez de verdad, Hosana, Hosana en las alturas. Amén.
Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Allí estará usted y estaré yo. Mire lo que dice. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Escuche. ¿Y con qué? Con palmas. Dice, en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. ¿Y qué hicieron ellos? Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Exáltelo, alábelo, que sea exaltado sobre todo. Amén. Él lo merece, Él solo Él es digno. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Rey, porque hemos entendido cuál fue tu propósito, Señor. Tenemos claro, Señor, lo que hiciste por nosotros. Reconocemos que no eres nuestro Señor, que eres nuestro Rey, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta semana, a medida nos apartamos y volvemos a nuestros hogares, Señor, que vayamos a casa entendiendo quién eres tú, cuál es tu identidad y cuál es nuestra identidad en ti, Señor. Reconociendo que solo tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Padre, que seas tú encendiendo esa llama en nuestro corazón, esa pasión por ti, Señor, esa pasión por llevarte evangelio, por proclamarte, Señor, no por emoción, pero con una convicción de saber quién eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dignos representantes de ti, Señor, y que podamos vivir una vida que te refleje, Señor, que podamos proclamarte, Señor, como tú lo has mandado, como tú lo has designado, Señor. Glorifícate, Señor, en esta semana, en nuestras vidas. Ve con nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón a medida que nos preparamos a conmemorar tu muerte, crucifixión y resurrección en esta semana, Señor. Y que pongas el deseo en nuestro corazón de proclamarte con alguien más, alguien que no conoce de tu evangelio, que lo podamos invitar este próximo viernes, Señor, para que puedan conocer de ti, que puedan venir este próximo domingo, Señor, si es tu voluntad, Padre, que podamos estar aquí con alguien nuevo, Señor, con alguien que no conoce de ti, con alguien que se ha alejado, Señor. Ayúdanos, pon esa llama en nuestro corazón, que nuestra oración esta semana sea que proclamemos tu evangelio a alguien que no te conoce, Padre. Ayúdanos, Señor. Glorifícate, Señor, en lo que vamos a hacer. Glorifícate en el convivio, Señor, que cada conversación sea para alabanza y gloria de tu nombre, que tu nombre sea exaltado y que todo lo que digamos, Señor, sea para exaltar tu nombre. Glorifícate, Padre, en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.